Muy bien, muy bien. Los que están aquí, espero que usted haya venido con la ansia de escuchar la palabra de Dios, con el deseo de ser ministrado por la palabra. No es secreto, lo dice nuestro nombre. Lo nuestro es predicar la palabra del Señor. No estamos interesados en filosofía humana ni psicología humana, estamos interesados en la palabra de Dios, y es lo que su servidor siempre esmera hacer en tanto la preparación como la entrega de las predicaciones. Vamos a ir a Éxodo capítulo 23 en esta mañana. Éxodo 23, ¿todo funcionando? ¿Sí? Éxodo 23, versículos 1 y 2 para iniciar. Un breve texto para iniciar. Obviamente habrá muchísimos más para leer, pero para iniciar, Éxodo 23, versículos 1 y 2. Cuando lo tengan, se ponen de pie y así leeremos la palabra del Señor. Éxodo 23, versos 1 y 2. Luego yo voy a orar. Dice: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Padre Celestial, una vez más venimos a este santo libro que es inspirado y es preservado y hasta traducido a nuestro idioma, Señor, con el fin de que seamos exhortados con tu santa palabra, con el fin de que conozcamos más acerca de Dios, su santa voluntad. Y Padre, te rogamos que en esta mañana podamos ver algo que es muy importante, yo creo que al mismo tiempo muy relevante a la situación en que estamos viviendo. Ayúdanos no solamente a oír, sino a aceptar, creer, recibir gozosamente la palabra de Dios para que haga efecto en nuestras vidas. Y te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Este mandamiento corto que encontramos pues entre el verso 1 y 2 habla de no admitir falso rumor, falso testimonio. Y va de la mano con eso de no ser parcero con el impío para ser un testigo falso. Yo creo que ni hay que decirlo, la mentira, la calumnia, el falso testimonio no debe entrar en la vida del creyente. Pero yo creo que no es por demás que en el versículo 2 él menciona un gran peligro que tanto existía para Israel como existe para nosotros hoy en día, y es de seguir a los muchos. Ahora, tal vez diríamos la mayoría, ¿verdad? Los muchos viene siendo la mayoría. No seguirás a los muchos para hacer mal. La misma idea está al final del verso 2 también, de no responder en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Ahora, hay una cosa que yo me imagino que si usted ha estudiado psicología o conoce un poquito, o si has vivido en la vida por más de 15, 20 años, sabe que esto es cierto, que la conducta de un individuo suele ser muy diferente que cuando está en un grupo grande. Una persona suele ser razonable, tiene sentido común, responde con cierta cortesía y ética, y luego cuando está en un grupo mayor, tal vez por cuestión de anonimidad y por falta de responsabilidad personal, actúa de una forma bastante diferente. Y tal vez uno hasta participado en esto, que ha entrado en una multitud y ha hecho cosas que jamás haría si fuera a solas. Pues la palabra de Dios nos habla de esto. Nos habla de no seguir a los muchos, no seguir la mayoría. Jesucristo mismo habló de esto en Mateo capítulo 7, que hay un camino ancho por el cual muchos transitan, y es un camino que lleva a la perdición. Debemos saber, hermanos, como creyentes, que el camino más transitado no siempre es el camino correcto. Que no porque la mayoría cree algo y dice algo y actúa de cierta forma que eso es correcto. Suele ser que la mayoría está en error, especialmente cuando hablamos de la mayoría de personas que son incrédulas. Eso ni hay que decirlo.
Si los incrédulos, los impíos, los paganos están la mayoría a favor de algo, casi puedes dar por sentado que no es correcto. Porque la mayoría suele estar equivocado. Ahora, es un pensamiento erróneo y antibíblico pensar que simplemente porque muchos lo hacen es correcto. Es que muchos lo están haciendo. Ok. Pero para el creyente, la palabra de Dios tiene que ser nuestra brújula moral. Tiene que ser nuestro norte. Tiene que ser la fuente de nuestra iluminación, tanto para asuntos de fe como asuntos de práctica. Decía el salmista, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. No lo que dice la mayoría, mis hermanos. Ahora, en la Biblia hay varios ejemplos de cómo la mentalidad de la multitud prevaleció. Por ejemplo, en Génesis 19, ahí en Sodoma y Gomorra, la multitud quería conocer íntimamente a los mensajeros angelicales que habían llegado. La multitud estaba en error. En Éxodo 32, la multitud de los hijos de Israel estaban a favor de hacer un becerro de fundición y la multitud estaba en error. En Números capítulo 3 y 14, la multitud, la mayoría de espías que fueron a espiar la tierra prometida, 10 de los 12 espías vinieron con reporte malo, desacreditando la tierra y la promesa de Dios. La mayoría estaba en equivocación. En Hechos capítulo 7, la mayoría querían apedrear a Esteban y la mayoría estaba equivocada. En Hechos 19, la mayoría gritaba, grande es Diana, diosa de los Efesios, y la mayoría estaba en equivocación. Quiero decir, hay muchos precedentes bíblicos para ver, donde puede ver que la mentalidad de la multitud suele estar en error. Pero es muy probable que el ejemplo más grande del error de seguir a la mayoría se halla en la crucifixión de Cristo Jesús. Vamos a ver, mis hermanos, en cierto detalle, cómo la mentalidad de la multitud prevaleció para llevar a cabo la crucifixión de Cristo. Ahora, podría predicar este mensaje de dos formas. Podría predicar este mensaje con dedo señalador a los príncipes, los principales sacerdotes y fariseos, escriben diciendo, ay, qué tontos eran, ¿verdad? Y cierto, puede involucrar un poco de eso, pero siempre tiene que haber aplicación personal. O sea, si vamos a ver errores en la mentalidad de la mara, la mentalidad de la multitud, también debemos ver si nosotros estamos actuando de semejante manera. Así que acompáñenme en esta jornada por la crucifixión de Cristo. Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Durante el transcurso del mensaje casi leeremos una buena parte de este capítulo. Así que no lo vamos a hacer todo de un solo, sino poco por poco. Mateo 27. Vamos a iniciar en el versículo 12. Mateo 27, verso 12, y ya para ahorrar tiempo, Lucas 23 también. Dos pasajes quiero que tengan en su mano ahorita. Mateo 27 y Lucas 23. Primeramente Mateo 27 y su versículo 12. Dice lo siguiente: y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. La primera cosa que vemos de la mentalidad de la mara, de la multitud, son las acusaciones, pero sin fondo, sin evidencia. Vemos que claramente que Cristo fue acusado de un delito, de un crimen, por varios grupos, príncipes de los sacerdotes y por los ancianos. Ahora, cuando vamos a Lucas 23, vemos lo que eran las acusaciones específicas. Lucas 23. Miren versículos 1 a 2 y van a leer lo que eran las acusaciones. Dice, levantándose entonces toda la multitud. Ahí está la mara. La mentalidad de la multitud se levantó
y llevaron a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este, hablando de Jesús, hemos hallado que, aquí están tres acusaciones. Primeramente, que pervierte la nación. Segunda acusación, y que veda dar tributo a César. Y la tercera acusación, diciendo que Él es el Cristo, el Rey. En la primera acusación, dijeron, este hombre Jesucristo, Él pervierte la nación. Ahora bien, mis hermanos, sin duda alguna, esto era una falsa acusación, una calumnia. Porque cuando hablamos de alguien que pervierte una nación, pensamos en un vicioso. Pensamos en uno que es bueno para nada. Pensamos en una persona que no aporta nada a la sociedad. Ahora bien, pueden leer de Mateo hasta el libro de los Hechos y jamás van a ver que ni por enseñanza directa, ni por insinuación, ni por ejemplo propio, Cristo jamás entró a ninguna perversión. Cristo jamás promovió a la gente a buscar consuelo y confort en los vicios. Cristo jamás prestó una mano de ayuda para poder ayudar a la gente a ser pervertida. Cristo jamás pervirtió la nación, así que era falsa acusación. Segundo, dijeron que él veda. Él enseña que no es correcto dar tributo a César. Esto es una gran mentira. En Marcos 12, verso 17, cuando le preguntaron, ¿es lícito? ¿Es lícito pagar los impuestos? Parafraseando un poquito. Cristo dice, muéstrame la moneda. Y van y le presentan la moneda. Y dice, ¿de quién es esta imagen? Pues se me hace que es César. Okay. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, no solamente no era correcto, era toda una mentira lo que ellos acusaron a Cristo de enseñar. Porque Cristo enseñaba que sí, debes pagar tus impuestos. En un momento dado, como no tenía nada en el bolsillo, le manda a Pedro a ir a pescar. Y el primer pez que agarraba, ahí va a tener un dinero en su boca. Cristo nunca enseñó que por ser creyente no hay que pagar los impuestos. Cristo enseñaba a dar el tributo a César, así que equivocados en la segunda acusación. Ahora, en la tercera acusación, decían algo de verdad, pero usaron engaño también. Porque ellos dijeron que Él es el Cristo, el Rey. Dijeron, Él dice que es el Mesías. Y es cierto, Cristo correctamente decía quién era. Van a Marcos 14. Marcos 14. Estaremos mayormente en los evangelios esta mañana, así que fácil navegar. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos 14. Miren versos 61 y 62. Cristo decía que era el Cristo. Mas él callaba y nada respondió. El sumo sacerdote le volvió a preguntar. Le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. ¿Latinaste? Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Dios bendito. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Ahora bien, con eso en mente, vuelven a la acusación que hacen. Lucas 23, verso 2. Diciendo que Él es el Cristo, eso era correcto, coma el Rey. O sea, ellos estaban insinuándole a Pilato y a Herodes que Cristo está queriendo formar un grupo para hacer un golpe de Estado. Él anda clandestinamente anunciando a las gentes que Él es el Mesías y que con tal que tenga unos cuantos seguidores, Él va a arrojar el gobierno establecido. Tienes que tener cuidado, Pilato. Tienes que tener cuidado, Herodes, porque este Cristo se está llamando el Rey. Insinuando que el gobierno de Herodes y Pilato estaba en peligro. Y ahí estaba su falsa acusación. Juan 18. Juan 18. Oh, es cierto. Cristo hablaba de un reino. ¿Cuántas palabras no dicen así? El reino de los cielos es semejante a. El reino de Dios es semejante a.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Cristo hablaba frecuentemente de un reino. Cristo no hablaba de usar fuerza, usar violencia, tomar armas físicas para poder vencer y arrojar el gobierno establecido. Es más, él habla de eso en Juan 18, verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Paremos ahí. Si usted estaba en las comunicaciones, tal vez va a decir, pastor, ¿pero a poco no decías que Cristo va a reinar? Oh, sí, sí, muy cierto. ¿A poco no decías que Él va a tener su trono en Jerusalén? Es cierto. Entonces, ¿cómo Él dice a Pilato, mi reino no es de este mundo? Aquí hay una palabra muy clave. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. ¿Sabe por qué eso es clave? Porque cuando dijo ahora, en ese momento, en su primera venida, su reino no era físico, sino espiritual. El reino físico viene. Juan lo vio. Dice, yo vi el cielo abierto. Yo vi el caballo blanco. Yo vi que él hería a las gentes con la espada que salía de su boca. Yo vi todo eso. De que él viene a reinar. Pero ahora, en su primera venida, su reino no es de aquí. Así que vemos en las tres acusaciones, los sacerdotes estaban equivocados. Pero curiosamente, la multitud, no importando la verdad, simplemente acusaron una y otra vez. Estamos hablando esta mañana de la mentalidad de la multitud, viendo cómo actuaron en la crucifixión, pero también haciendo una aplicación personal. La multitud jamás había escuchado a Cristo decir, no den tributo a César. La multitud jamás había escuchado a Cristo hablar de una forma pervertida para pervertir la nación. La multitud jamás había escuchado a Jesús decir, yo vine para hacer golpe de estado a Herodes y Pilato. Nadie había escuchado eso. Pero eso no les impidió de simplemente iniciar o brotar con la mentira y seguir repitiéndola. ¿Y sabe qué? Cuando se habla de multitudes, no es tan difícil que alguien diga algo y otro lo escucha, lo acepta como verdad, aunque primero sabe que lo inventó. Y seguramente en esta multitud, la primera persona que acusó falsamente sabía que nació de su mente, que no era una verdad, era mentira. Pero el que lo escuchó por aquí y por allá, ya pensaron que la fuente de su información era verídica. Ahora vamos a pensar en algo tal vez muy práctico. Recuerdo hace años, ustedes me conocen, yo no estoy en las redes, no tengo nada de eso. Lo más que tengo es el WhatsApp para comunicarme con ustedes de forma más fácil. Hace años recibí de un amigo pastor una notificación de decir, oren por creyentes tal vez era en Nigeria, que 200 creyentes fueron degollados anoche y mañana vienen para hacer más daño. Y wow, increíble. Pero vi que fue reenviado. Si él lo había enviado, él lo recibió, lo reenvió. Dije yo, wow, si eso fuera cierto, seguramente algún noticiero sabría de eso, ¿verdad? Y me pongo a investigar. Y eran puras falsedades. No había sucedido tal cosa. Alguien inventó algo con cierta agenda atrás de eso, lo envió a mi amigo y no lo culpo a él, simplemente compartió la información en buen espíritu, no verificando la autenticidad de las noticias. Y si se envía a 100 personas, ¿sabe qué 100 personas van a decir? Wow, aquellos que están en Nigeria están haciendo mucha maldad a los creyentes. Y entramos a la mentalidad de la multitud. Un consejo muy práctico, tengan mucho cuidado con lo que usted recibe y luego comparte por las redes sociales. Tengan mucho cuidado. Porque no todo lo que usted, yo lo vi con mis ojos. ¿De veras? O con tus ojos o lo viste en la pantalla. Un amigo pastor
hace 2 semanas en Florida. Hemos orado por él, muy buen amigo. Creo que, no sé si les dije la semana pasada. Él inició un nuevo ministerio, uno que trabaja en su iglesia, logró traducir en 75 idiomas un breve mensaje que predicó en inglés. Solamente habla inglés. Y cuando compartió el video, ahí está mi amigo pastor, que solo habla inglés, hablando en 75 idiomas diferentes, con la tonalidad de su voz, movimiento de sus labios, y yo digo, wow, ¿tiene el don de lenguas o qué está pasando aquí? No podía creerlo. Y luego caí en cuenta que es el avance de la tecnología hoy en día. Él no conoce los idiomas. Es solamente inteligencia artificial, que él está utilizando para bien. Pero me pongo a pensar, qué peligroso es. Porque no es difícil yo no sé de eso, pero yo sé que no es difícil agarrar la cabeza de colocar a esta persona y decir que él está allá en una playa en Cancún. Mira dónde anda el pastor y aquí está su servidora detrás del púlpito. ¿Me explico? Y usted lo comparte. Cuidado. La mentalidad de la multitud no verifica nada. Simplemente repiten y repiten falsedades que han escuchado por ya, yo lo escuché por ahí. Cuidado. Cuidado con el origen de la cosa que usted escucha. Porque caes en el problema de falso testimonio. Dicho de sea de paso, el 9º mandamiento, ¿sabe qué es? No dice no mentirás. Comúnmente decimos así, dice no traerás falso testimonio. O sea, tal vez para ti es verdad, pero como tú no verificaste la autenticidad, mejor no lo comparta. Si tú no lo viste, si tú no lo escuchaste, no me importa si alguien te lo envió, no lo comparta. Si no es auténticamente verificado. Pero bueno, lo hicieron en la crucifixión. Mateo 27. Seguimos viendo la mentalidad de la multitud. Mateo 27, verso 18. Desde el 17 mejor. Y juntos a ellos les dijo Pilato, ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Segunda cosa, la multitud actúa por emoción. La envidia es una emoción. Pilato mismo no era un hombre muy justo que digamos, pero aún él mismo podía discernir que esta multitud que se había formado acusando a Cristo, lo hicieron por envidia de su persona. Ahora, envidia, ¿qué significa? Es tristeza o pesar del bien ajeno. No hace mucho prediqué un domingo por la noche de cómo las obras excelentes mueven la envidia del prójimo contra uno. Eclesiastés 4, versículo 4. Y vimos cómo la excelencia de David movió la envidia de Saúl contra él. Y cuánto más en cuanto a Cristo. Cuando sus oponentes veían que un leproso lo sanaba. El cojo lo hizo caminar. No hay pan, no hay problema. Miles de panes y peces para todos. No hay un barco, anda encima de las aguas. O sea, Cristo resolvía cualquier situación. Y ellos, como no podían hacer semejantes cosas, tenían envidia a cómo las multitudes iban en pos de él. La envidia es una emoción fuerte. En Hechos 7, verso 9, Esteban predicando dice que por envidia los patriarcas vendieron a José a Egipto. Imagínense. El atrevimiento de vender su propio hermano como esclavo a los egipcios. Así que la envidia es una emoción muy importante. Ayer, en la última predicación a los varoncitos, muy buena predicación. El pastor predicó del hombre de doble ánimo. Y explicó de una forma magistral de que el hombre de doble ánimo es el hombre que actúa por sentimientos y emoción. Ahora, y dijo muy aseveradamente, tener emociones es humano, es natural. Actuar a base de esas emociones es peligroso. Porque emociones nacen en el corazón, y el corazón, lo que sabemos, es perverso, engañoso, más que todas las cosas.
Así que actuar en envidia nunca es buena idea, es una emoción pecaminosa, porque está basada en sentimiento y no en evidencia concreta. Van a Santiago 3, por favor, Santiago 3. La multitud actúa por envidia. Santiago 3, verso 16. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miren eso. La envidia comienza un desliz hacia abajo que termina con obras perversas. Mateo 21, por favor, Mateo 21. Vamos a ver la envidia que tenían hacia Cristo. Mateo 21, versículo 15. Cristo entra a Jerusalén montado en un asno. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, las multitudes gritaban, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Muchos contentos, pero otros envidiosos, indignados. Mateo 21, 15. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos que aclamaban en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Mis hermanos tienen envidia y tienen indignación porque no podían replicar las cosas que Cristo mismo hacía. Y la multitud siguió las emociones que provinieron de su corazón perverso. La humanidad es muy interesante. Como dije al principio, una sola persona puede tener envidia y no hace locura. Pero juntas 10, 30, 40, 1000, haces una manifestación grande con miles de personas sobre X motivo, donde hay envidia, ¿y sabes lo que va a tener? Resultados desastrosos. Va a tener pérdida de vida humana, va a tener destrucción de propiedad, porque el grupo actúa muy diferente que el individuo. Y lo vemos claramente en la palabra de Dios. Mateo 27. De nuevo, Mateo 27, versículo 20. Mateo 27, verso 20. Dice, mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. La tercera cosa de las multitudes es que son fácilmente persuadidos. Fácilmente persuadidos. ¿Qué es persuadir? Convencer con razones. No necesariamente buenas razones. Pueden ser falsas, pero con argumentos. En Marcos 15, verso 11 dice que incitaron, movieron, estimularon a la multitud a que pidiese a Barrabás y matasen a Jesús. Ahora, la palabra persuadir en sí es una palabra neutral. Uno puede ser persuadido de algo bueno, como puede ser persuadido de algo que es equivocado. Por ejemplo, Hechos 19. Hechos 19, las multitudes son fácilmente persuadidos. Hechos 19, miren el versículo 8. Aquí un ejemplo de buena persuasión. Está el apóstol Pablo predicando, miren el resultado. Hechos 19, 8. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Un muy buen ejemplo de cómo uno puede dar razones convincentes y persuadirle a alguien acerca del Señor Jesús. Igual Hechos 28, vayan allá, Hechos 28. Verso 23. No estoy diciendo que la persuasión es mala en sí, dependiendo del propósito de la persuasión. ¿Qué fin, qué agenda trae? Hechos 28, verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Qué tremendo. Pedro está ya encarcelado, por lo menos encarcelado en sentido leve. Está en su casa, no puede salir de ahí, pero pueden tener visitas.
Y cuando la gente visitaba, él aprovechaba para declarar y testificar del reino de Dios de Cristo. Pero noten, mis hermanos, que la persuasión de Pablo tuvo una autoridad. ¿Se fijaron lo que era? ¿Qué utilizó Pablo para persuadirles de Cristo y del reino de Dios? ¿Qué? ¿No tiene la Biblia abierta? ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 23? ¿Qué utilizó Pablo para testificar de Cristo y el reino de Dios? Utilizaba la ley de Moisés, ¿qué es eso? Génesis a Deuteronomio, ¿y qué más? Y a los profetas. Cuando Pablo quería persuadir a las multitudes de quién era Cristo y del reino de Dios, él pudo haber dicho, bueno, yo soy Pablo, me tienes que creer. Yo soy Pablo, yo tuve una experiencia única con él. Dice Pablo, mejor vamos a algo más firme. Vamos a las Escrituras. ¿Y sabe qué es el deber de cada hijo de Dios? Cuando vamos a testificar de Cristo, que no sea, deja contarte mi experiencia personal, como eso, si eso fuera lo más relevante. Déjame compartirte lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo. Y luego te puedo decir cómo ha cambiado mi vida. Pero lo primordial, lo necesario tiene que ser persuasión a través de la palabra de Dios. Pero también la persuasión puede ser con fines malos. Hechos 14. Hechos 14. Las multitudes son fácilmente persuadidos. Hechos 14, verso 19. Tenemos que tener cuidado de no ser persuadidos por palabras elocuentes ni por retórica impresionante. Yo sé, todos creo que tenemos un punto débil, que si alguien habla con una retórica muy impresionante, como que pensamos que todo lo que dice es verdad. Y no es así. Tú puedes hablar palabras muy, muy bonitas. Una pequeña confesión. Hace años fui al funeral de alguien. Y eran católicos, entonces ahí estaba el sacerdote, no sé si llamarle predicación, pero estaba hablando, ¿verdad? Creo que era colombiano. Y este hombre hablaba de una forma que yo le tenía envidia. Dije, quisiera hablar con, no de lo que está hablando, sino la forma de hablar. Bien elocuente, bien, muy buena retórica. Ahora, mucho lo que dijo era falso, porque iba en contra de la palabra de Dios. Pero yo me pongo a pensar, ¿cuántas personas simplemente aceptaron todo lo que él dijo porque sonaba bonito? Mis hermanos, no podemos ser persuadidos fácilmente porque por retórica bella y palabras elocuentes. Hechos 14, miren versículo 19. Entonces sobrevinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren el poder de la multitud. Unos judíos que tenían su enojo hacia Pablo persuaden a la multitud no solamente a expulsar a Pablo de sus términos. Eso hasta sería aceptable. No correcto, pero bueno. No lo quieren, bueno, que se vaya. Dijeron, este hombre es digno de muerte. Y un grupo, noten eso, un grupo pequeño que logró estimular emociones, levantar cierta rabia para que la multitud actuara de una forma irracional, que ya es el próximo punto, de tomar piedras para apedrear a Pablo. El creyente ha de ser persuadido por las cosas correctas. Dice el apóstol Pablo a los Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. No porque lo examinaste lo tienes que retener. Lo examinaste, viste que está carente en algo, lo rechazas. Examinarlo todo, retener lo bueno. Mateo 27, volvemos allá. La mentalidad de la mara, de la multitud. Mateo 27, verso 21 y 22. Y respondiendo el presidente les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús que es el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Aquí vemos que la actitud actúa irrazonablemente.
¿Por qué lo digo? Es evidente porque os dada la opción de soltar a Barrabás o soltar a Jesús, eligieron soltar a Barrabás. Ahora, si usted no sabe nada de la Biblia, tal vez dice, ¿y Barrabás quién era? ¿Era igual que Jesús? No, para nada, ni cerca. Diríamos polos opuestos. Uno sumamente bueno, andaba alrededor haciendo bien, sanando, predicando, evangelizando, haciendo la voluntad de Dios. El otro, Barrabás, desde su juventud era muchacho travieso. Ya cuando tu edad entró en las gangas y comenzó a robar y comenzó a hacer violencia, hasta llegó a matar a una gente. Bueno, no me crean, miren lo que dice la palabra. Mateo 27, verso 16. Y tenían entonces un preso famoso, miren eso, notorio, que se llamaba Barrabás. Si tal vez le pregunto a cada un representante de cada nación, dígame el preso más famoso de Colombia, de México, de Santo Domingo. Todos son buenos allá, ¿verdad? No, no se sabe el nivel de maldad, ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. Sí, se conoce a la gente mala de esta nación, ni digamos. Punto es, era conocido en sentido negativo por ser preso famoso. Ay, Barrabás, abucheos por todas partes. Barrabás, cuídense. Barrabás, agarre a tu mujer y tus hijos. Barrabás, echen llave al carro. Barrabás, pongan seguro la puerta. Barrabás era gente mala. No solamente eso, vayan a Marcos 15. Marcos 15, verso 7. Marcos 15, verso 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían hecho muerte en una revuelta. ¿Es esta la clase de hombre que tú quieres merodeando en tus calles de vecindario? Un hombre un criminal que había matado a una gente, que estaba involucrado en una revuelta, un hombre que era ladrón además. ¿Es esa la clase de hombre que debe recibir libertad comparado con Jesucristo? No, mis hermanos. Según la misma ley judía, Números 35, verso 31, por lo que hizo Barrabás, debería morir indefectiblemente, dice. Nada de libertad provisional, nada de cadena perpetua. No, hombre, este Barrabás debía de morir. No era digno siquiera de andar por las calles como hombre libre. Y Pilato dice, y bueno, Pilato tenía sus intenciones, queriendo soltar a Jesús. Vemos en la palabra que es así. Pero es bien cobarde Pilato. Decía, y trato de ponerlo en forma tan contrastadora. Le suelto a Barrabás, el hombre que ha matado a uno de sus familiares, el hombre por cuya culpa tienen que echar llave a la casa, el hombre por culpa de él ya hay maras en los barrios. ¿A ese hombre le suelto? ¿O le suelto a Jesús? Que muchos de ustedes pueden dar testimonio que ha sanado su abuelita y su mamá. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Qué diría una mente razonable? Liberen a Cristo. O sea, cualquier persona utilizando sentido común. Y estoy seguro, si la decisión fuera de un individuo, preguntaría uno por uno, ¿quieren a Barrabás o Cristo? Cristo, 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 Cristo. Por todos deben Cristo. Pero como la multitud había sido persuadida de que Cristo era el villano y Barrabás el héroe, en contra total de lo que era la verdad del asunto. Cuando Pilato ofrece liberar a un preso, dicen, danos a Barrabás.
¿Sabe, mis hermanos? La multitud actúa de una forma muy, pero muy irracional. Ahora, como digo, el propósito del mensaje puede ser el de Dios señalador. Mire qué malos y qué malos. Cuidado, cuidado, si nosotros no hemos caído en eso. De arrimarnos a un grupo que tiene mucha emoción, ¿por qué motivo? No indagamos, nos dejamos persuadir y estamos, oiga, actuando fuera del sentido común. Cosas que jamás haríamos actuando como individuos. Pensamos que es razonable, que es razonable. No veo noticias. De vez en cuando veo algo en internet, así se me llama la atención. Hace meses alguien mató en sangre fría a un, ¿cómo le llamarle? Un empresario, un hombre muy famoso del seguro, algo así, ¿verdad? Conocen la historia en Nueva York. Sangre fría. Condenado por la palabra de Dios, mataron a gente así. Sin embargo, escuchando a las gentes hablar en el trabajo y por aquí y por allá, daba la impresión de que este hombre era el que mató al otro, era una especie de héroe. Que sus acciones hasta pueden ser justificadas por lo que él hizo. Ahora, no me pongo a favor ni una industria ni de otra, sino de esto, a favor de lo que dice la palabra de Dios. Y matar a una gente en sangre fría es reprensible, mis hermanos. Como quiera que lo haga. Pero luego hay personas, multitudes, actuando irrazonablemente, queriendo librar a un hombre que ya mostró que tiene capacidad de matar en sangre fría. Ahora, si uno de ustedes está en favor de la gente, de la multitud, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque no podemos dejarnos llevar de las multitudes, sino por la palabra de Dios. Mateo 27. Versos 23, 24. Seguimos viendo cómo actúa la multitud. Es interesante. Y el presidente les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Miren eso. ¿Qué mal ha hecho? El presidente y el Pilato pregunta, ustedes me mandan a crucificarlo, pero dígame, ¿qué mal ha hecho? O sea, ahí está la pregunta. Mas ellos gritaban más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Vemos que la multitud puede ser muy, muy terco. Su terquedad se nota cuando Pablo demanda el por qué. O sea, ya dijeron lo que quieren. Dijeron que Cristo debe ser crucificado. Mi pregunta para ustedes, multitud, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Deben notar que su respuesta no tiene nada que ver con la pregunta que Pilato hizo. Nadie ofreció algún argumento convincente para poder matar a Cristo. Simplemente gritaban más, sea crucificado. O sea, llegó un momento cuando la multitud ya taparon sus oídos. No estaban interesados en diálogo. Estaban interesados en nada más, en exigir y exigir y exigir, sin siquiera entrar en diálogo provechoso. Ahora, pensaron que el volumen de su grito daba validez a su exigencia. Noten cómo dice el versículo 23. Mas ellos gritaban más. Por años yo he dicho esto. Si uno habla verdad, puede ser un susurro o puede ser un vocerío, es verdad. Y si uno habla una mentira, no importa lo fuerte que te lo diga, con tanta emoción que usted lo diga, es una mentira. Es una mentira. Y yo sé que si hablamos de iglesias y prego, cada quien tiene su estilo. Yo no soy muy gritón, ustedes me conocen. Por lo regular. Porque no creo que
el exceso de volumen da más validez a mis argumentos. ¿Me explico? Si estoy hablando de verdad, puedo hablar una voz. Y va a ser verdad. La multitud, sin embargo, sube el volumen, hace más escándalo y siguen diciendo mentiras. Cuando una multitud ya está en esta mentalidad, mis hermanos, recurre a la fuerza de su voz para lograr lo que ellos desean. Lucas 23, miren esto, tanto Mateo como Lucas hace comentario del volumen de la multitud. Lucas 23 y el versículo 23. 23 dice, mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los príncipes, de los sacerdotes, crecían. ¿No es interesante que en las manifestaciones, cualquiera que sea la causa, suele involucrar una especie de canto o algo, una especie de, ¿cómo dijera yo? Dígame una palabra. Sí. Y entre más emoción y más fuerza, creen que van a ya impregnar ese mensaje en los demás. Y por supuesto, se puede escuchar más lejos, pero tú puedes gritar una mentira a todo pulmón. Y hasta hacer que otros hagan lo mismo que tú. Y seguirá siendo una mentira, si es una mentira. Pero la multitud no piensa así. La multitud simplemente grita más y más y más. Mateo 12, lo interesante de Cristo es que Él hablaba la verdad siempre. Y sí, sin duda podemos imaginar a un Cristo alzando la voz cuando decía generación de víboras. No creo que lo haya dicho susurrado, sería extraño eso. Sí, pero no creo que Cristo haya sido un gritón tampoco. Por lo que dice Mateo 12, 17 y 19. Para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no pagará, hasta que saque a victoria el juicio. Jesús no tenía que vocear para dar validez a su enseñanza. Y es una mentalidad de una mara que cree con gritar más y más fuerte que da más validez a tu argumento. Mateo 27, 2 puntos más. Mateo 27. Verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La multitud es extremista. Hasta llegan al punto de pedir que la sangre de Jesús fuese, la culpa, no en sentido teológico de que la sangre de Cristo me perdona, no. Que la culpa por haber derramado la preciosa y única sangre de Cristo sea sobre ellos y a sus hijos. Ahora, basta con ellos hacerse responsables por la muerte de Jesús, pero también deseaban involucrar a sus hijos en este pecado también. Es una postura muy extremista pedir la condenación a los hijos de uno. Y cualquier persona que piensa profundamente en esto, nunca diría eso. Cualquier individuo. Pero la multitud, ya en este estado de rabia en que estaban, sí, lo dijo fulano, sí, la sangre es sobre mi vida y mis hijos también, y todo el mundo, mis hijos también, y los chicos, ¿qué hice yo? Me cae bien Jesús, pero no tengo voz ni voto. Por el vocerío y la emoción, todos respondieron así.
Lamentablemente, esa misma generación sufrió la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pidieron la sangre del Mesías sobre nosotros y nuestros hijos. Pero hay algo interesante, van a Hechos 5. Antes de la destrucción de Jerusalén, por general Tito, no el pastor Tito, ahí en la carta, el general Tito romano, en el año 70, en Hechos 5, leamos el verso 27 y 28. Pedro y Juan habían estado predicando y todo. Y dice el 27, y como los trajeron, los presentaron al concilio. Y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, ahora bien, si este hombre era parte de la multitud o no, no sé. Por su título me dice que sí. Porque en Mateo 27 los príncipes de los sacerdotes estaban allí. Me hace pensar que este hombre había estado ahí. Su sangre sobre mí, y sobre mi hijo, sobre mi nieto y todo eso. Miren algo muy interesante, algo muy irónico, en verso 28. Diciendo, no os denunciamos estrechamente que no enseñases en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. A de veras. ¿Quieres culpar a Pedro por echar la sangre sobre ustedes? Pero qué corta memoria tienes, fulano. Hace 2, 3, 4 meses, un año atrás, ¿a poco no te vi en la multitud gritando? Su sangre sobre mí y sobre mi hijo. Vemos algo interesante. La multitud en el apogeo del calor del momento actúa de cierta forma y luego cuando tiene que pagar los platos rotos, yo no fui. ¿Me quieres culpar de ser? Pero, no, eso no pasó. Sí, yo te vi. Tú eras parte de la multitud. Las cámaras vieron que tú arrojaste la piedra contra... ¿Me explico? La multitud es extremista. Ten cuidado, mis hermanos. ¿A qué grupo nos arrimamos? Mateo 27. Casi terminamos. Vamos a ver un punto más de la multitud y luego, para terminar el mensaje en algo positivo, vamos a ver un individuo que fue muy destacado en la multitud. Mateo 27. Bajemos al 39. En su propio tiempo, si nunca lo había leído, sería bueno leer la crucifixión de Cristo. El tiempo no lo permite hoy. 39. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. La multitud no tiene compasión. Para este momento, y hablamos en la escuela dominical, los huesos literales de Cristo se podían ver. La sangre, la piel, los músculos, la sangre se desgarrado. Decía el salmista, puedo contar todos mis huesos. Tenía una corona de espinas en su cabeza, con sangre chorreando por toda su cabeza. Clavos en sus manos y en sus pies. Había sido abofeteado, habían arrancado el pelo de su barba. ¿Qué más pudo sufrir un ser humano? Si fuera un solo individuo que mirara a Cristo, la emoción innata sería tener un poco de compasión. Ahora, Cristo era justo y perfecto, pero aunque haya sido un condenado, uno dice, wow, da pesar, la camarada está sufriendo mucho, ojalá muera ya. Según tendría compasión. Sin embargo, cuando pasan, ¿qué hacen? Añaden más dolor.
No dolor físico, dolor emocional. Dice verso 39, le injurian, le insultan, le critican, le escarnecen, retan su identidad como hijo de Dios, como Cristo, como Mesías. La multitud actúa sin compasión. Uf. Qué triste cuando se ve un grupo, una multitud, tal vez no tan grande, 5 o 10 jóvenes, que por algún motivo se meten con un viejo, una vieja, le rodean, le patean, le roban, esto y lo otro, y ni uno es capaz de tener compasión. ¿Qué es eso? La mentalidad de la multitud. Cualquier individuo actuaría muy diferente, por lo general. Siempre hay casos extremistas también entre individuos. La multitud actúa sin compasión. Ahora, vamos a terminar Mateo 27, 54. Por un lado tenemos la multitud con su, literalmente cabe la palabra locura, actuando fuera de lo que es razonable, actuando, puedo decirlo, hasta con espíritu demoníaco, matando a Cristo, el perfecto, el justo. Hay un hombre cuyo nombre no lo sé, su título lo tengo, en verso 54 que actuó muy diferente. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente Hijo de Dios era este. La multitud logró agarrar muchos, como una espona, agarrando gente, y se hacía más grande el tumulto. Pero hubo quien dijera, aunque los demás actúen razonablemente, aunque los demás se dejen persuadir por razones equivocadas, este hombre, por ser romano, seguramente nunca había leído Éxodo 23, verso 2, que leímos al principio. No sigas a los muchos para mal hacer. No sabía eso. Su propia conciencia le decía, esta gente da muchas señas que no están haciendo lo correcto. Y tal vez para él lo más impactante fue cuando pidieron a Barrabás encima de Jesús. Dice, pues yo conozco a Barrabás. Yo sé lo que ha hecho. No. Dejo las multitudes y voy a confesar quién es Cristo. Jesucristo dijo era. No le culpo mucho, no tenía mucho conocimiento. Correctamente Jesús es el Hijo de Dios. Mis hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. Usted no tiene que dejarse llevar de las multitudes. Por ninguna causa política, por ninguna causa social, ni siquiera ninguna causa religiosa. Déjase llevar por la autoridad de la palabra de Dios y no sigas a los muchos para mal hacer. Oremos. Padre Celestial y nuestro gran Dios, quisimos en esta mañana estudiar una historia tan bella por un lado, porque a través de tu muerte en la cruz tenemos salvación. Esa sangre derramada a favor nuestro, Señor, nos da alegría, porque por tu muerte, sepultura y resurrección nos da la vida eterna. Pero hay de aquellos que participaron en ese tumulto. Hay de aquellos que participaron en esa multitud actuando, ay mi Dios, de una forma pero tan perversa. Y yo no sé, mi Dios, solo tú sabes cuántas personas en ese grupo después se convirtieron. Quisiera pensar que uno que otro. Quisiera pensar que muchos recapacitaron y se arrepintieron. Quisiera pensar que cuando resucitaste fueron compungidos de corazón, pero no lo sé, mi Dios. Lo que yo sí sé es que la fuerza que trae la multitud es una tentación muy,
peligrosa para cualquier persona, aún para los hijos de Dios. Ayúdanos, Padre, tener nuestros ojos fijos en Cristo, dejarnos llevar por tu palabra, por tu espíritu, y no dejarnos seguirlo, que no sigamos a los muchos para mal hacer. Protege a tu pueblo, mi Dios, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Lo esperamos ver esta noche.